concibe que algún alumno vaya a rotar y el profesor no le haya enseñado hernia. Pasen adelante, por favor. Les voy a pedir que pasen. Y si están ocupados, mejor vayan a hacer sus tareas en otro lugar. Esta vez les voy a pedir que pasen adelante. Todos, los que están atrás también. Excepto que estén haciendo otra actividad, entonces pueden hacerlo en otro lugar, por favor. No tenemos mucho tiempo porque tienen ustedes otras actividades y esta clase les interesa bastante, ¿ya? A ver, vamos, de una vez, los que están atrás, por favor, de una vez, que de la mitad de esa columna para adelante todos. Por esta vez vamos a hacer así, ¿ya? Porque me interesa que sepan esto básico que es, ¿ya? Quiero que pasen adelante. No, por esta vez no quiero que atrás. No, hacia adelante. No se preocupen, yo les voy a dar todo. No se preocupen. Todo se les va a dar. Es importante, por eso es que le tomo importancia a esta última clase, básicamente, porque una de las patologías más frecuentes que van a ustedes ver en los hospitales es las hernias en sus diferentes formas. Es por eso que hoy día vamos a invertir todo el tiempo en esto. ¿Ya? Entonces, a ver, empecemos con usted. ¿Cuál es su nombre? Ella. ¿Qué concepto tiene de hernia? ¿O qué has escuchado? A ver, atentamente escuchemos porque quiero saber qué concepto tiene. Ajá. Ya, perfecto. ¿Usted cuál es su nombre? Sofía. ¿Qué tipo de hernias has escuchado o has visto? Hernia directa, sí. Indirecta. ¿Y saben por qué se le dice directa y por qué indirecta? Uno sale por el canal inguinal. Por otro lado, claro. Perfecto. Miren, ¿por qué les pregunto esto? Porque quiero que tengan el concepto bien claro con respecto a cómo se produce la reparación de la hernia. No se puede hacer una reparación quirúrgica si es que no se tiene el concepto ni la anatomía quirúrgica de la zona para poder entender y comprender. Ha pasado mucho tiempo desde que se hicieron las primeras operaciones con respecto a hernia y ha habido muchos fracasos, muchísimos fracasos desde que se inició a tratar de resolver este problema. Hay muchos conceptos que pueden encontrar ustedes, pero el concepto básico es la protrusión, la salida, ¿no? La salida o la posibilidad de salida, porque no necesariamente sale, ¿no? De contenido de una cavidad, en este caso es la cavidad abdominal, ¿no? A través de un orificio anatómico o delimitadamente anatómico, un defecto que haya a ese nivel. Para poder entender por qué se producen las hernias o cómo es la reparación quirúrgica, que es el tema que vamos a tocar hoy día, porque para poder explicarles cómo se repara quirúrgicamente una hernia, hay que entender esto. ¿Ok? A ver, ¿usted qué ha llegado? ¿Qué músculos hay llegado? De los que se acuerden, de anatomía, de la fisiología, lo que he estudiado.
transverso, claro. Hay los piramidales también, ¿no? Unos músculos que están en el pubis, ahora lo vamos a ver. Pero para fines quirúrgicos, atentos, para fines quirúrgicos, tienen que recordarse los que han mencionado. Rectos, oblicuos, mayor, menor, superficial o profundo, como les llaman, ¿no? Transverso, y nos hemos olvidado de algo importante que se llama fascia transversal, que es diferente a peritoneo. No se vayan a confundir. No necesitan anotar, todo lo van a tener. No entienden para qué anotan. Todo lo van a tener. Si le vamos a dar, si vas a tomar, estar gastando su necesidad. Entonces, hay que ver los límites que tiene el abdomen. Ahí hemos puesto más o menos cuáles son los límites hacia arriba y hacia abajo, que son bien conocidos por ustedes, ¿no? Apéndices sifoides hacia arriba, reborde costal y más o menos las apéndices transversas de las vértebras dorsales. Y hacia abajo, las crestas iliacas, los arcos plurales y el pubis. Poner una imagen así y poder explicarle la hernia, claro, ustedes tienen una idea de cómo sale a través de un orificio y se imaginan que hay un orificio, pero en realidad los orificios son virtuales, porque orificios como tal no existen, excepto el orificio externo, como lo vamos a ver después. Vamos a notar que efectivamente, para poder comprender lo que es la hernia inguinal, necesitamos conocer la anatomía básica de los planos que hay en la pared abdominal. Ya ustedes lo saben más o menos. Recordemos piel, tejido celular subcutáneo. Vamos a encontrar dos fascias, la fascia de Camper y la fascia de Scarpa, ¿no? Que son tejido celular subcutáneo denso en el primero y luego tipo aponeurótico en el segundo. Los músculos, los que han mencionado y otros más que hay. Y por último, las fascias transversales, que es el que está en contacto con el peritoneo. ¿Ya? Bien. Ustedes han, a lo largo de, seguramente los que están estudiando, han escuchado hablar de diferentes tipos de hernias que hay en la pared abdominal. Estas son las hernias más frecuentes, ¿no? Inguinal, femoral, umbilical y epigástrica. Hay otros tipos de hernias que se llaman hernias incisionales, como vamos a ver después, que no hacen nada. Esta es una patología frecuente para el paciente porque le incomoda realizar sus... Dime. Sí, las hernias incisionales son lo mismo que decir eventración, efectivamente. Sino que es una hernia, pero no es una hernia anatómica. Por eso es que algunos prefieren no llamarlo hernia, sino eventración. ¿Ya? ¿Cuál es la causa que produce la hernia? ¿Por qué algunos tienen hernia y otros no tienen hernia? La causa real no se sabe hasta el momento. Se han planteado muchas teorías y lo que estamos viendo ahí son factores. No es que la tos que produce la hernia, como a veces se piensa. No es que el estreñimiento que produce la hernia. Son factores que pueden predisponer o desencadenar a quien ya tiene, como algunos plantean, el gen propio de la debilidad de la pared abdominal. Para que pueda haber una hernia, tiene que haber una debilidad en alguna de las zonas de la pared abdominal. Porque si no, usted puede toser, usted puede tener disnea, usted puede estar embarazada, aumentar la presión intraabdominal y no le aparece hernia. Y hay otros que son bien nutridos y sin embargo tienen hernia. Entonces, la causa real no se sabe hasta el momento. Se han planteado teorías, incluso teorías no solo anatómicas, sino funcionales, en la cual estos orificios tendrían una función de contracción por los músculos que hemos mencionado anteriormente. Esto vamos a recordar rápido porque ustedes lo van a ver cuando estudien la hernia, por supuesto. No es el fin de la clase, pero recordar que toda hernia tiene componentes, ¿cierto? Tiene un cuello, tiene un saco, tiene un contenido, como vamos a ver. Ahí lo están viendo, ¿no? Esta es una hernia que está protrudiendo a través de un orificio y ustedes pueden ver que ahí tiene un saco
que es todo lo que le rodea al contenido, ¿no? Tienen un cuello que es la parte más estrecha, ¿no? Tienen un contenido dentro que puede ser diversas partes, en este caso del abdomen, puede ser el bíflomo, puede ser el intestino, puede ser vejiga, puede ser el colon, aumento mayor, etcétera, etcétera. Es un contenido, ¿no? Y alrededor se ven las estructuras de la pared abdominal. Hay muchas zonas, como dijimos, que pueden tener hernia. Hemos visto las principales, ahí tienen algunas más, pero recuérdense las principales, básicamente. Que se olviden de la obturatriz, están perdonados. Que se olviden, de repente, de la isquiática puede ser, de la lumbar menos, pero que no sepan una hernia inguinal, o una plural, o una umbilical, o una epigástrica, no se acepta. Sí, la hernia hiatal. No, la hernia hiatal, como ustedes explicaron la vez pasada, la hernia hiatal no está dentro del abdomen, está entre el abdomen y el tórax, ¿cierto? Es una debilidad o un ensanchamiento a nivel de la... Así es. Pero ¿por qué se le denomina hernia? Porque también se puede desplazar a través de ese orificio, por ejemplo, una porción del estómago, ¿no? Entonces, ya, pero en este caso ahora no lo vamos a tocar, ese punto no lo vamos a tocar, esa es la hernia hiatal que explicamos la vez pasada por la reunión que tuvimos por web. Por supuesto, las hernias, de acuerdo a su localización, condición, contenido, etiología, se pueden clasificar, ¿ya? La primera hernia, la más frecuente, la que deben saber, la que deben conocer siempre, y la cual voy a explicar la técnica para que la tengan claro, es la hernia inguinal, porque es la más frecuente. 80-90% de casos son por hernia inguinal, tanto en el hombre como en la mujer, no se confundan, tanto en el hombre como en la mujer. Acá se confunden algunos con la hernia crural, ¿no? Es decir, la hernia crural es más frecuente en relación a los hombres, pero no que es más frecuente en la mujer la hernia crural que la inguinal. Esa es una de las confusiones que tienen en preguntas de examen, ¿ya? La hernia inguinal es la más frecuente en cualquier sexo, sea hombre o mujer. Si viene una paciente que tiene una tumoración en la región inguinal, usted dice, probablemente sea una hernia inguinal. Pero si comparamos la frecuencia que tiene una tumoración entre hombres y mujeres, las mujeres tienen mayor probabilidad y mayor frecuencia de hernia crural en relación a los hombres. ¿Está claro? No. Es igual. Claro. Femoral o crural, como lo vamos a decir. No, en el hombre en la plural. No, en la mujer en la plural. Sí, orden de sus chicas. En la mujer en relación a los hombres. Ojo, por eso estoy aclarando bien la cosa. Si le preguntan a ustedes cuál es la hernia inguinal más frecuente, en la mujer o en el hombre, ¿cuál sería? La inguinal es más frecuente, es la que más se produce. Si viene una paciente, probablemente sea inguinal. Pero si nosotros analizamos en relación, en comparación a los hombres, comparamos 10 mujeres y 10 hombres, ¿no es cierto? De las 10 mujeres, la mayoría, la más frecuente, va a ser la crural, la femoral, en la mujer, en relación a los hombres. Son lo mismo, como vamos a ver ahora. La más frecuente es la inguinal, pero La más en frecuente, sexo, si yo quiero comparar la crural. Ajá, así es. Es más frecuente en la mujer. ¿Ya? Hay, por supuesto, en tercer lugar, la hernia umbilical, la que sale por el ombligo, y la hernia epigástrica, que sale a través de la línea media. Hay otros tipos de hernia, como la hernia de Spiegel, que sale por la zona semilunar, como lo vamos a ver después, la hernia de Petito de Grimfeld, que son posteriores o lumbares. ¿Ya? Pero la más frecuente es la hernia inguinal, en ese orden, la hernia crural, la hernia umbilical, la hernia epigástrica. ¿Ya? Ese es el orden de frecuencia cuando ustedes quieren comprender. Otra forma de clasificar las hernias, ya ustedes lo habrán estudiado, de acuerdo si son reducibles o no son reducibles. Si la tumoración se reduce o no se reduce. Hay hernias que no se reducen, que están permanentemente afuera. Usted le nota el bulto al paciente, la tumoración, parece una tumoración. Y hay hernias que usted puede reducirlas con la mano, las presiona, o el paciente se echa en el decúbito dorsal y se reduce totalmente, que parece que está normal. Entonces, esas son hernias
inmediatamente se sale. O sea, se reduce e inmediatamente se sale. Esa se llama irreversible. En la otra, la reduzco, pero no se sale. Pero hace un pequeño esfuerzo, intenta levantarse y nuevamente sale. Ambas son reducibles, porque ambas se pueden meter hacia adentro. Las irreductibles son aquellas hernias, como su nombre lo dice, que no se reducen, pero pueden haber dos tipos. Hay algunas que han perdido su derecho al ingreso. Esas son las hernias crónicas. Se quedan afuera, no le molesta al paciente, ya se acostumbró con su hernia, tiene años con la hernia, un bulto en la región inguinal, ¿no? Esa es una hernia irreductible crónica. Pero hay otros pacientes que son los más frecuentes, los más peligrosos, que son aquellos que en un momento adecuado empujan o hacen un esfuerzo, se levantan y la hernia se sale y no regresa. Y no regresa. Esa hernia puede encarcelarse o atascarse. Eso se llama hernia encarcelada. Está atrapada, ¿ya? Produce generalmente un problema de obstrucción si entra el intestino ahí. Y la hernia estrangulada es una hernia que tiene ya compromiso vascular. Hay compromiso de los vasos. Se ha salido, no se puede reducir y hay una presión que empieza a disminuir el riego sanguíneo. Dime. Muy buena pregunta. Es bueno que hagan todas sus preguntas ahora, córtenme nomás. No hay ningún problema. Toda hernia se opera, buena pregunta. Depende del tipo de hernia. Y depende de las condiciones. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Las hernias inguinales, todas deben operarse. Desde que nace el niño, es más, apenas nace y tiene una hernia inguinal, debe operarse. Es peligrosísimo. Recuerdo el caso de un niño de 2 meses que le dijimos eso a la madre hace muchísimos años, que se opere. En algunos lugares del Perú, en este caso yo trabajaba en la sierra, no querían operar. Y la mamá y el papá dijeron, no queremos operar, le pusieron con plástico, hierbas, etc. Y más o menos a las 2 semanas acudieron a emergencia porque la hernia se había estrangulado. Y lo malo es que vinieron después de 3 días, cuando esa estrangulación ya estaba necrosada, el intestino estaba necrosado. El paciente tuvo que ingresar a sala de operaciones por emergencia para hacerle una ileostomía. Ya no se puede reparar. Lo transferimos a un sitio mayor porque el paciente se puso mal. La anastomosis se abrió. El paciente se murió. La hernia inguinal siempre debe operarse. Incluso antes se pensaba que el niño llegue a los 2 años, a los 3 años y ahí lo operamos. Debe operarse. La hernia umbilical, por ejemplo, como a medida que pasa el tiempo, la hernia umbilical, recuerden que por ahí, ¿qué pasaba en el feto? El cordón umbilical. Eso se va obliterando, se va cerrando. Entonces, las hernias umbilicales, cuando son menos de 2 centímetros y el niño está en crecimiento, se puede esperar. Generalmente hasta los 3, 4 años, cuando ese orificio ya no va a cerrar más. Si no cierra más, igual tiene que operarse. Esa es la única diferencia. Después, toda hernia debiera operarse. En los adultos, por supuesto. Toda hernia umbilical, toda hernia es un riesgo, porque es una debilidad y usted no sabe cuándo puede protruir un intestino o el mesenterio, ¿no? Y dar un problema. Entonces, la recomendación general, el tratamiento para las hernias siempre es quirúrgico. Siempre es quirúrgico. No hay que le pongo el sol en el ombligo y le apunto con una faja, otros se ponen suspensores, ¿no? Una serie de tratamientos. No, está demostrado. La evidencia dice que la cirugía es la única que resuelve el problema de las hernias. Y la crónica que ustedes no tiene parte de la cadena. Esa es otra muy buena. ¿Cuál es tu nombre? Sandro, muy buena pregunta. Hay pacientes que tienen hernias incoercibles, o sea, hernias irreductibles crónicas, ¿no? Y tengo el caso de un paciente que luego te respondo,
cavidad abdominal ha hecho parte de esa zona de la hernia, no le duele, no le molesta porque el anillo es ancho, o sea, ha hecho como una nueva cavidad. La pregunta es, ¿se opera o no se opera? Depende del paciente, pero debe operarse. Si el paciente no desea, el riesgo es menor comparado a los otros, ¿no? Pero ¿quién va a querer estar con una tumor racional? Deseamos el paciente, pero eso se puede reparar, ¿no? Pero la indicación es quirúrgica igual. Y de repente la de abajo, las deslizadas, son aquellas cuyo componente es traído al saco de algún órgano hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, el colon o la vejiga vienen a ser parte del saco de la hernia. Se jala y se mete dentro, como vamos a ver después. Por eso les digo que esto, explicarlo así nomás, a veces hay que tener una imaginación, ¿no? Vamos a ver las negativas. Dime. ¿Cuándo yo podría considerar que la hernia ya es crónica? ¿Desde cuándo puedo considerar? No sabría responderte. ¿Cuánto se puede? Una hernia aguda generalmente, quizás te respondo de la siguiente manera. Más importante que saber cuándo es crónica, es importante cuándo es aguda. ¿A qué me refiero? Que normalmente los pacientes que tienen hernia al inicio no les molesta, porque tienen una pequeña tumoración inguinal, umbilical, epigastrial, y no les... ¿Cuándo vienen al médico? Cuando les empieza a incomodar, les empieza a doler, se mete la hernia dentro de la cavidad, del saco, y presiona y les duele. Pero al inicio les molesta un poco porque se vuelve a reducir automáticamente. Entonces, cuando una hernia se encarcera más de 6 horas, más de 6 horas, más de 8 horas, es una hernia aguda. El paciente ya tiene hernia, pero cuando se encarcera o cuando se estrangula, no debe pasar más de 6 a 12 horas, ¿no? Ese periodo quizás podríamos considerar como el periodo de agudeza, pero no hay un axioma en decir es agudo porque tiene un día, o como en las heridas que decíamos más de 30 días, no hay una terminología completa. No, porque el dolor no es cronológico. Solamente la hernia duele cuando se encarcera, si no, no duele. Esa es otra característica para diferenciarlo. Por ejemplo, usted tiene un tumor en la región inguinal y ese tumor sale y se regresa. Usted dice, es probablemente una hernia. Pero ahí también pueden haber linfomas.
cuando una parte del intestino, la parte que está antimesentérica, se mete dentro del saco. Por ejemplo, el yeyuno o el ilio se mete dentro del saco. Lo vamos a graficar acá mejor, ¿no? Si este es el saco, ¿no es cierto? Este es el cuello de la hernia, el cuello, ¿no? Si es que el intestino, este es el intestino, si la parte antimesentérica, ¿no? ¿Me entienden? Antimesentérica, donde no llega la irrigación, el intestino viene por acá, los vasos rectos, ¿recuerdan? Si esta parte se mete acá adentro, si una parte del intestino, la parte antimesentérica, se mete dentro, ¿no? Esa se llama hernia de Richter. Tienen que saberlo. Tienen que saber. Hernia de Richter. Bien claro, no se vayan a confundir. ¿Ya? La parte antimesentérica del intestino. Si es que a veces el apéndice, un paciente hace apendicitis aguda y ese apéndice se mete dentro del saco de la hernia, ¿no? Acá está el colon, y el apéndice se mete dentro, hace su apendicitis acá, eso se llama hernia de Amia. La hernia de Richter puede ser en la zona umbilical, en la zona inguinal, el intestino llega abajo y la parte, cuando el paciente empuja, el intestino se mete, pero no todo el intestino, sino una parte del intestino. Así es. Entonces, hernia de Richter, sí. Amia. Cuando el apéndice está dentro del saco, el paciente tiene apendicitis, ¿no? ¿Y por qué se llama amia? Porque el cirujano amia operó pensando que era una hernia, abrió el saco y encontró el apéndice. Era el apéndice el apéndice inflamado se había metido dentro del saco. Ocurre, nos ha ocurrido, ¿ya? En el saco de la hernia. Ya vamos a ver lo que es el canal inguinal. Ya, ahora vamos, eso lo vamos a explicar luego. Dame 5 minutos. Ya. Sí. Dime. O sea, el saco inguinal debe ser la parte de la debilidad de la pared, ¿verdad? Ya. Y la hernia como tal sería lo que está construyéndose a través de ese canal, a través de ese saco. El contenido de la hernia. Ajá. Ajá. O sea, la hernia es el conjunto de. Ya. Ahora lo voy a explicar ahora. Por eso es que le digo que esto de entenderlo es importante, porque tiene que ser tridimensional. Mírenme. Si nosotros tenemos la cavidad abdominal acá, ¿sí? Acá está el ombligo, ¿no? Estamos viendo un corte lateral, ¿no? Y acá estaría la zona inguinal, ¿no? Entonces van a haber debilidades, ¿cierto? Puede ser acá epigástrica, puede ser umbilical, puede ser inguinal o puede ser tubular. Hay una debilidad, decimos debilidad, porque no necesariamente es un orificio como a veces pensamos nosotros. Entonces, el contenido, acá está el peritoneo y acá vienen los diferentes músculos, ¿verdad? Que hemos mencionado, los que ustedes han visto, los diferentes músculos. Cuando hay una hernia, la presión intraabdominal hace que este peritoneo se meta por el orificio de acá. Imagínense que haya presión, se mete por acá. Entonces, el peritoneo, ¿cómo sería? El peritoneo ya no viene así, sino viene así y se mete por acá. O sea que el saco de la hernia es el peritoneo. A ver, claro. Quiero que me entiendan primero esto. Entonces, el peritoneo se estira y se mete dentro. ¿Ya? ¿Por qué razón ocurre esto? Porque cuando embriológicamente
saben que el testículo está arriba y los ovarios están arriba. Entonces tiene que descender en la zona inguinal. Cuando he estudiado embriología, ustedes no sé si se recordarán que los testículos tienen que descender. Y al descender van a jalar el peritoneo y llega hasta la bolsa escrotal. En la mujer no, porque el ovario ¿dónde se queda? El ovario se queda arriba. No tiene ningún problema. Disculpen, ya. No era eso. Entonces, en la mujer también desciende en una parte, pero se queda dentro del abdomen, ¿no? En el hombre tiene que bajar hasta la zona escrotal. Por eso que la mujer no tiene hernia inguino-escrotal. Su hernia es inguinal. El hombre sí tiene hernia inguino-escrotal, porque como el testículo ha bajado, ha descendido, queda un trayecto. ¿Sí? A ver. No se preocupen si al inicio no lo entienden. No se preocupen. Yo ni de residente lo entendía la hernia. Era tan complejo. Yo me recuerdo, porque es fácil operar. Por eso les digo que hay una diferencia entre el cirujano que es técnico y el cirujano que es clínico. El cirujano que es técnico opera la hernia. Ahí sabe que debe poner un punto acá con otro punto acá y pone el punto. Y no sabe lo que está haciendo. No sabe qué está reparando, ni sabe, hay muchos así. Entonces no sabe lo que está agarrando. Por eso que algunas hernias recidivan. Y para que ustedes lo puedan entender, porque este campo es muy importante. Bueno, termino de explicar esto antes de pasar a la segunda. Entonces, el peritoneo sale hacia afuera y junto con el peritoneo pueden salir estructuras. Este es un orificio, puede ser el ombligo, la ingle, la zona tural, lo que sea. Yo lo estoy representando como un orificio cualquiera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede venir el epíflomo y se mete acá, el epíflomo mayor. Puede ser el intestino y se aparece una hernia de Richard. Puede ser que parte del contenido sea el sigmoides, una hernia por deslizamiento. Puede ser que se meta el apéndice. Acá está el colon y el apéndice se metió ahí. Puede ser que se meta el divertículo de Meckel. Hay pacientes que tienen el intestino. ¿Saben lo que es el divertículo de Meckel? Sí. Es una prolongación, ¿no?, dentro de la parte antimesentérica de la enfermedad. Así como si fuera un apéndice, ¿no? Si se mete dentro, se llama hernia de Littré. También tienen que saber, son hernias clásicas que les preguntan en los exámenes de residencia, de posgrado, etc. La hernia de Littré. Entonces, cualquiera se puede meter. Entonces, por eso es que decimos que los componentes de la hernia son el saco, el contenido que puede ser variado, el cuello, que es importante, es importantísimo el cuello de la hernia. ¿Por qué? Porque aquí es donde se produce la constricción o la debilidad. ¿Ya? A ver, no sé si está claro o lo confundí todo. Entonces, recordamos entonces, hernia de Richard, antimesentérico dentro del saco. El colon, el ciego, el sigmoides o cualquier otra, hernia por deslizamiento. Cuando un órgano se jala como parte del saco, se jala toda la hernia, eso se llama hernia por deslizamiento. Hernia de Amian, si es que es el apéndice, o hernia de Littré, si es el divertículo de Meckel. Ahí está, por ejemplo, un recién nacido que puede tener tumoraciones, es otra clasificación, pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Las hernias inguinales, por lo general, son congénitas, pero también pueden ser adquiridas. ¿A qué llamamos adquiridas? Llamamos a aquellas hernias que por sí no salen cuando el paciente nace y hace su vida normal, pero a medida que crece e intervienen los factores que le puse en la primera lámina, diversos factores predisponentes o desencadenantes, obesidad, anemia, desnutrición, aumento de la presión intraabdominal, estreñimiento, tos, etcétera, etcétera. Entonces, hace que con los años
aparezca una tumoración porque el paciente ya tiene una debilidad, sino que no se ha manifestado todavía la hernia. ¿Ya? Entonces, pueden ser congénitas o adquiridas. ¿Bien? La clínica de las hernias ya la saben, es de acuerdo a lo que presenta. El paciente presenta dolor, cuando la hernia se mete, se estrangula, se nota una tumoración que puede palparse, ¿no? Usted la puede palpar, puede reducirla o puede no reducirla. Bien. ¿Cómo es que enfocamos el tratamiento quirúrgico de la hernia? ¿Cómo resolvemos? Acá viene la parte de técnica quirúrgica. Si yo les pongo esto, así se produce una reparación de la hernia. Difícil que lo entienda, muy difícil que lo entienda, porque dice, ¿qué voy a hacer acá? Aponeurosis, algo cural, cintilla, no sé, una serie de cosas. Entonces, es importante reconocer tridimensionalmente la anatomía de las hernias. A veces cuando leen ustedes el libro o estudian anatomía, estudian bidimensional y no tienen una noción de lo que es hacia atrás, porque a veces no lo estudian como tal, lo estudian como bidimensional. Entonces, vamos a tratar de enfocarnos primero en la hernia inguinal, que es la más frecuente, que es la que deben conocer más. Entonces, la hernia inguinal, vamos a ver si tenemos un gráfico más claro, acá está. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de entender. Voy a hacer paralelamente un gráfico acá para que podamos entender. A ver, y para que podamos entender cómo podemos... Ustedes han escuchado del conducto inguinal, que por ahí pasa tal, pero imagínense cómo es el conducto inguinal. No es como un conducto como pensamos nosotros, que es un tubo, y que por ahí nos imaginamos que es un tubo, y por ahí el tubo está formadito, y por ahí entra la hernia, no es así. Entonces, esta es la zona inguinal. Como ustedes ven, acá tienen la pelvis. Vamos a ver acá, este tiene comparación. Ahí está. Entonces la pelvis, ¿no? Y vamos a tratar de representarla acá paralelamente, ¿no? Más o menos así. La parte de la pelvis. Esta es la parte. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos los músculos que mencionamos, ¿sí? Los músculos oblicuos, transversos, oblicuo mayor. El conducto inguinal es el resultado del entrecruce de estas fibras de estos músculos y van a ser una cavidad de tipo virtual. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, nosotros sabemos que existen unos músculos rectos, ¿verdad? Esos músculos rectos están acá, representados acá en medio, en el centro. Desde el tubérculo del pubis, ¿no? Se forma el recto. El músculo más superficial, el que está más afuera, como van a ver ustedes acá, ¿cuál es? Este músculo oblicuo externo u oblicuo mayor. Oblicuo externo u oblicuo es el músculo que está más afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una imagen de una persona, y esta es la zona inguinal, el músculo oblicuo mayor viene desde las costillas hasta el pubis y se inserta en la zona del pubis, el oblicuo mayor, que es este primer músculo que estamos viendo. Ese músculo oblicuo mayor, ese músculo, cuando llega a esta zona, acá, en el pubis, empieza a fibrosarse, es decir, ya no es músculo, sino se forma como una fascia, como una especie de aponeurosis, ¿no? Es por eso que en las figuras ustedes lo van a ver medio blanco, así como esto, así, blanco. Entonces, cuando se va a insertar acá, ese músculo que viene así, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, y que se inserta en las costillas, delante de las costillas y parte de la pelvis, ¿no? Cuando llega al nivel del pubis, se va a formar una fibrosis. Estoy representando de este lado,
acá. Se va a formar un ligamento. Se va a hacer tan duro y va a unir la espina ilíaca anterosuperior, que la podemos ver representada por acá, la espina ilíaca anterosuperior, que nos podemos palpar acá. Esta es la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, la espina ilíaca anterosuperior se va a unir a la sínfisis del pubis a través de un ligamento. Ese ligamento es la prolongación del músculo oblicuo mayor. Ese oblicuo mayor que está viniendo en esta forma, ¿no?, que viene así, en esta forma, se inserta en el pubis y forma un ligamento. Ese ligamento más importante se llama ligamento inguinal. Ligamento inguinal, ¿no?, que viene a ser esto blanco que estamos viendo. Entonces, el ligamento inguinal, ¿qué viene a ser? Una prolongación del músculo oblicuo mayor, pero una prolongación no muscular, sino tendinosa, ¿no?, que se inserta en esta zona. Ahora viene acá un concepto que es muy importante. Para poder insertarse esa fibrosis, ese músculo que se ha fibrosado, que se ha vuelto fascia, en el pubis, no lo hace como pensamos de frente, sino que, ¿qué es lo que hace? Forma una especie de haces, una forma como una especie de haz. Una parte se inserta en la punta y otra parte se inserta acá, ¿no? Estamos hablando del músculo oblicuo mayor. El oblicuo mayor que decimos se inserta en esta zona. Al insertarse, unas fibras se insertan acá y otras fibras se insertan acá. Entonces forma como una especie de V, ¿no? Mírenme, acá. Como si fuera un triángulo, pero casi no es un triángulo. ¿Por qué? Porque hay tres fibras que se forman. Una en el pubis a un costado, que se llama lateral, otra medial y otra que pasa al otro pubis. Más o menos así. Sí. Ya, correcto. A ver, vamos a ver. En el dibujo obviamente no se ve porque está todo uno solo, pero más o menos así. Entonces, ahí viene el músculo, miren, el músculo oblicuo mayor, y acá empieza a cambiar el color, ¿verdad? Porque ya se empieza a fibrosar. Se empieza a insertar en la pelvis y en la rama del ilio, acá está, y cuando llega acá da unas fibras, acá, laterales, estas son las fibras laterales, acá lo han cortado por supuesto, porque esto sigue desde arriba, da otras fibras mediales, acá están las mediales, ¿no es cierto?, que sería esto, esta, mediales, laterales, acá sería como una V que se forma acá y acá. Estas son las laterales y estas las mediales. Pero hemos dicho que aparte dan unas fibras hacia el otro lado que no se ven. Pero las del otro lado también dan unas fibras que se vienen para acá. ¿Qué vienen a hacer estas? Estas que van al otro lado también ocurre al otro lado. Las del otro lado vienen por acá y se insertan acá. Que vienen a ser estas que están viendo acá ustedes. Perdón. Estas de acá. Entonces forman una especie de cuadrado, triángulo, redondo, que se llama orificio externo. Estas de acá, vienen del otro lado así. En esta forma, así, vienen acá y se forman acá. Estas son las laterales, estas son las mediales, y estas vendrían a ser en esta zona las que vienen del otro lado. Estas, ¿no? Entonces, forman un conglomerado intercruzado que dan la forma de un círculo, un triángulo, un cuadrado para otro, que forman una especie de círculo virtual, que puede ser palpable. Los varones y las damas también pueden agarrar su dedo, meter en el pubis y levantar, y ustedes van a levantar eso. Es semiológico eso. Ustedes presionan ahí y pueden palpar el orificio externo. ¿Ya? No sé si cuando han llevado semiología lo han hecho, deberían haberlo hecho. Entonces, ahora que vayan a los hospitales,
Tienen que, pero para eso tienen que recordar qué cosas están haciendo. ¿Ya? Tienen que recordar. Entonces, pero ustedes mismos en la casa, dedito, levantan ahí y van a notar que cuando levantan hay algo duro. Eso viene a ser esto. Meten el dedo y levantan. ¿Ah? Entonces, eso se llama orificio externo. Por allí salen las hérnias inguinales. Pero esa es solo la parte que estamos viendo afuera. Recuerden que por dentro hay otros músculos, ¿cierto? Entonces, ese es el músculo oblicuo mayor. Luego viene acá, ¿qué músculo es este? El oblicuo menor. El oblicuo menor va junto al otro músculo que se llama músculo transverso. Y detrás del músculo transverso está esto blanco. ¿Cómo se llamará? Fascia transversal. Entonces, la fascia transversalis cubre todo el abdomen, como una manta. Pero a nivel de esta zona, las fibras se decusan y hacen una especie de orificio para que entren algunas estructuras ahí. ¿No? Vamos a representarlo acá con un esquema, a ver con los esquemas se entiende bien. Si esta es toda la cavidad abdominal, si este es el abdomen, ¿no? Entonces, y acá está el ombligo, esta fascia transversal, cuando llega a la zona inguinal, forma como una especie de orificio para que puedan pasar algunas estructuras por ahí. Acá están viendo la fascia transversal y acá van a entrar algunas estructuras, ¿cierto? Ese hueco o ese orificio que se forma se llama orificio interno. Pero no es solamente eso. ¿Por qué? Porque ese orificio, el músculo transverso y el músculo oblicuo, cuando llegan a esa zona del orificio, ¿no? Acá están separados, se juntan los dos. Los dos se juntan, como están viendo acá, y empiezan a ponerse de color blanco, porque se empiezan a formar tendinoso, tipo aponeurosis, y se van a insertar también en la espina del pubis. Esta zona, donde se juntan los dos músculos, el transverso y el músculo oblicuo menor, se llama zona o tendón conjunto, porque vienen los dos juntos y como acá está pasando algo, lo bypassean por encima, ¿no? Lo bypassean por encima, vienen acá, hacen una especie de, lo bypassean, por eso también se le llama hoz del martillo, porque parece una hoz, así, y se insertan acá. ¿Por qué hacen esto? Para que le deje pasar al contenido que está pasando por la fascia transversal. ¿Ya? Ese trayecto que se ha formado desde el orificio interno hasta el orificio interno, eso se llama conducto inguinal. Eso es el conducto inguinal. No es que es un tubo que se ha formado o es que es un tubo que está revestido, no. Es una presentación que se produce a consecuencia de las inserciones de los músculos en la región inguinal. Ahora, creo que acá tengo el listo de la presentación. Entonces, por supuesto que ¿qué cosa entra por acá? ¿Qué cosa entra por acá? Ya hemos dicho la hernia, una de ellas es la hernia, ¿no? Acá depende, claro, depende si es varón o si es mujer, ¿no? Si es varón, ¿qué entra? El cordón espermático. Y si es mujer, el ligamento redondo. El cordón espermático es aquel que va a llegar y al final va a llegar al testículo. En la mujer, como descendió el ovario y se quedó afuera, ese vestigio, ¿no es cierto?, se llama ligamento redondo, que va desde el útero hacia la vulva de la mujer. O sea, ahí se queda. ¿Ya? En cambio, en el hombre se prolonga hasta el escroto. Y dentro de ese conducto pasan estructuras. Uno de ellos es el conducto deferente.
arteria de frente. También pasan los vasos que van al testículo, ¿no? En este caso, ¿no? La arteria y vena testicular tienen que pasar por ese conducto. Tienen que pasar por ese conducto. ¿Sí? Y por ese conducto a veces se mete la hernia. ¿Cuándo? Cuando estas estructuras, estos orificios virtuales son débiles, por X razón. Si se dilatan o estas aponeurosis son muy débiles, acá vienen las teorías. ¿Por qué en algunos son débiles o no? En algunas personas se ha propuesto, ¿por qué algunos tienen hernia inguinal? Esta se llama hernia inguinal indirecta, como vamos a ver después. Este es lo que por ahí mencionaban directas, indirectas, ¿no? Cuando mencionaron. ¿Por qué se llama indirecta? Porque no pasa a través de la pared abdominal, sino está pasando a través de un conducto. A través de un conducto virtual que se ha formado por los músculos. ¿Por qué algunos tienen hernia o no? Algunos tienen defecto en el tipo de aponeurosis que tienen acá. El colágeno que tienen es un colágeno que es débil, o las fibras de este nivel no se contraen adecuadamente. Se dice, se ha postulado y se han hecho pruebas, que estos músculos, como acá hay una cavidad, imagínense, cualquier órgano se podría meter, pero cuando hay esa acción, estos músculos se contraen y ese orificio se cierra o disminuye en diámetro. Igual ocurre acá. Entonces, en ese conducto se van a producir actividades fisiológicas de contracción que impiden que normalmente se salga el contenido por él. ¿Por qué en algunos funciona esto y en otros no? Eso es lo que no está bien ilustrado. Por supuesto, pero ese es un factor. Hay pacientes que son cirróticos, tienen una citis de este tamaño. Hay embarazadas que tienen trillizos, tremenda cavidad abdominal. Y hay otros que con un solo embarazo no tenían hernia, tienen el embarazo y al terminar el embarazo están con su hernia umbilical o su hernia. Entonces, ¿el ejercicio físico podría influir en eso? El ejercicio físico intenso, el ejercicio físico adecuado, moderado, se dice que podría mejorar, así como mejora los músculos de cualquier parte del organismo, podría mejorar la contractura, la contracción de estos músculos y evitar, entre comillas, que aparezca la hernia. Pero también puede ser a lo contrario. Es decir, si ya tienes una debilidad y no haces los ejercicios adecuados, o quieres ser levantador de pesas, no sé, hacer ejercicio brusco, puedes fomentar el factor de presión intraabdominal y hacer que lo que ya tú tenías congénitamente, esa debilidad, porque se ha postulado a que eso sea congénito incluso, como ya tiene la debilidad, el ejercicio va a hacer que aumente tu probabilidad de que tengas. Estamos hablando de indirectas. Entonces, por ejemplo, si hay un paciente que tenía una hernia inguinal, en este caso, sería contraindicado de algún impacto, ¿verdad? Porque si es que aumenta la contracción, en este caso de estos músculos, podría condicionar esa hernia Así es. estrangular, ¿verdad? Todo paciente que tiene hernia ya diagnosticada, el factor más importante es todo aquello que aumente la presión intraabdominal, como lo dijiste. Pero no es que la presión intraabdominal le va a producir la hernia, él ya tiene la hernia. Si sobre eso yo le añado que es un paciente que tiene bronquitis crónica, que está tosiendo todos los días, al toser va a aumentar la presión intraabdominal y va a hacer que su hernia se empiece a dilatar. Ese anillo que al inicio era pequeño se va haciendo más grande, tanto acá como acá. Se dilata acá y cada vez pueden pasar más estructuras. Por eso llega el momento en que puede pasar hasta el intestino o la vejiga a través de ese conducto, a través de ese sangre. ¿Por qué es hernia? Porque está bien que pasen las estructuras, pero el peritoneo no está pasando. Cuando pasa a través de esa estructura el peritoneo con estructuras, es lo que llamamos hernia. ¿Sí? Otra vez. A ver. Sí. Ya. Okay. Entonces, mírenme, acá ya hemos entendido de que hay un conducto virtual, pero un conducto tiene un orificio interno y tiene un orificio externo. Y tiene músculos que están
a la entrada y músculos que están en el medio, y por dentro está el conducto. Por allí pasan normalmente los vasos, el conducto deferente, pero no pasa el peritoneo, porque el peritoneo ya pasó cuando llegó al testículo y luego se cierra. Cuando ese cierre no se da y el peritoneo se prolonga, este peritoneo se prolonga y se mete por acá, porque hay una debilidad, o se mete epiplo, o cualquier apéndice, lo que usted quiera, se mete por acá, arrastra al peritoneo y empieza primero presentando un dolor. El paciente tiene dolor, nada. Usted le examina, no tiene nada. Entonces, el primer signo es el dolor. Hay pacientes que tienen hernia, pero como no ha llegado hasta acá, usted no palpa la hernia. Dolor. Considere que puede tener hernia. Mucho más si su papá ha tenido hernia, si su familia tiene antecedentes de hernia o ha sido operado. Los que han tenido familia con hernia, probablemente pueden tener hernia. Tienen más riesgo que aquellas familias que no han tenido. Por eso es la postulación de la teoría genética. Entonces, se puede meter acá. Entonces, si sale el peritoneo con contenido, aparte del contenido que normalmente sale, eso de ahí es la hernia. En este caso es la hernia inguinal. ¿Me dijiste algo? ¿Cómo podría estrangularse? Cuando esta hernia se desliza, se pasa por acá con el peritoneo, entonces, cuando esto de acá es leve, los músculos se contraen, así como se metió, puede regresar como una especie de elástico. Puede regresar, normal, no hay ningún problema. O a veces el paciente ya empieza a notar una pequeña bolita, le molesta, agarra su mano y presiona y se regresa nuevamente, porque recuerden que la presión intraabdominal absorbe generalmente. Entonces, ¿pero qué pasa cuando el anillo se va alterando? Hay fibrosis, hay enfermedades, o se mete una buena cantidad. El paciente empuja bruscamente y de repente no solo se metió peritoneo, sino se metió una cantidad de epiplo. Y al paciente le dolía, no le hace caso, sigue trabajando, sigue haciendo, eso se edematiza. Y al edematizarse, ya no regresa, porque esto es más grande que el anillo. Si el anillo medía 3 centímetros, al inicio esto medía 2, pero como se ha dilatado, ya mide 4. Entonces, ¿cómo regresa? Es más difícil que regrese. Claro, si yo agarro mi mano y presiono, probablemente lo pueda meter. Es como cuando un anillo se le coloca en el dedo, ¿no? Entonces, si el dedo se edematiza, ¿cómo sacas el anillo? Tienes que cortarlo. No hay otra forma. Igual esto. Si esto empieza a tener edema, porque hay presión de las venas, no es que acá están las venas, se edematiza, aumenta de volumen, o se mete bruscamente el intestino y se queda con gas dentro, ya no regresa a veces. Y si sigue hinchándose, no solo se comprometen las venas, sino se comprometen las arterias. Y al comprometerse las arterias, empieza a haber daño vascular. Pasa de incarcerada a estrangulada. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo es, doctor, la hernia crural o la hernia femoral? Acá estamos diciendo, por ejemplo, la zona donde ustedes pueden examinar el anillo inguinal externo. Como metiendo el dedo por el anillo inguinal externo, ¿no? Podemos nosotros llegar hasta la hernia. Pero ese no era el mecanismo de acá. Acá me interesaba ahora. Doctor, ¿qué formaría parte del examen semiológico para la identificación de la hernia? Claro, claro que sí. Claro. A ver, voy a hacerle mejor un esquema porque acá está todo tapado. No, acá tengo una figura. Ya me acordé. A ver, vamos a ver. Acá sí lo vamos a ver. Me estoy demorando en esto porque me interesa que entiendan bien eso de la... Bien, ves. Esa es la pelvis. Entonces, vamos a graficar acá parte de la pelvis, como ustedes ven aquí.
Yo he graficado solamente esta parte. Espina ilíaca anterosuperior, acá. Acá no, ustedes se pueden palpar. Espina ilíaca, esta es la espina ilíaca anterosuperior. Pubis, acá, al centro. Hemos dicho que el músculo recto viene en esta forma, desde las costillas, y se inserta en el pubis, y en esta zona se convierte en ¿qué? En el ligamento inguinal. Pero acá, como ustedes ven, esto es cóncavo. Esto es así, ¿ven? Entonces, cuando viene el músculo, viene, se inserta acá, espina ilíaca, y acá, y forma un ligamento acá. Es el ligamento inguinal o ligamento de Poupart, ¿cierto? Y de acá para adelante vendría a ser el músculo oblicuo. Debajo de ese ligamento queda un espacio, ¿cierto? Acá hemos dicho que se forma, ¿qué cosa? ¿Esto? ¿Qué es esto? El anillo inguinal externo. Externo, ¿cierto? ¿Van conmigo o no? Pregúntenme si no van conmigo. Ya. Entonces, este ligamento que se formó acá deja un espacio abajo. Por ese espacio, en el medio hay otro ligamento que se llama ligamento iliopectíneo. Acá. Y divide esa parte que quedó acá abajo, esta parte, divide en dos. Y por acá van a pasar unos vasos, una vena y una arteria, que cuando pasan acá se llaman hernia o vena o arteria femoral, y por arriba de este conducto se llaman venas ilíacas externas. Ilíaca externa. Entonces, este espacio se llama el espacio femoral o crural. Cuando eso que está pasando por acá, en vez de pasar por acá, pasa por acá, o sea, por acá, por el lado de los vasos femorales, por ejemplo, por acá vamos a poner que se formó el sacro. Imagínense, se ha metido por acá, ¿sí? Se va a tener acá. Eso se llama hernia crural o hernia femoral. ¿Ya? ¿Lo he entendido o no? Sí. Entonces, el ligamento inguinal, por debajo de ese ligamento inguinal, cuando pasa por ahí una hernia, en ese espacio, por eso se llama femoral también, porque está ahí los vasos femorales. Esa es la hernia. Esa es la que es más frecuente en la mujer en relación al hombre. Y es la más peligrosa. ¿Por qué les voy a decir? Porque este espacio es pequeñito y está rodeado de fibras. Si se mete algo ahí, es difícil que regrese. Es más fácil que una hernia crural se encarcele o se estrangule que una hernia inguinal. ¿Por qué? Porque estos orificios son musculares, en cambio estos no. Este es un espacio más fibroso. Si se mete algo, a veces no regresa y se encarcela. Por eso que una hernia crural en la mujer debe operarse cuando viene por emergencia. A veces es difícil reducirla. En cambio, una hernia inguinal, cuando viene y tiene menos de 12 a 6 horas, usted todavía puede reducirla y decirle, señor, venga después y se opera después de la hernia. La hernia femoral. Ya, correcto. ¿Cómo diferencia? Bueno, no es el motivo de la clase ahora explicarles esto, ¿no? Es decir, la semiología, ese no es el motivo de la clase, pero vale la pregunta. ¿Cómo diferencio la femoral de la inguinal? A veces es difícil. Pero una manera es trazar efectivamente una línea entre la espina ilíaca anterosuperior y el pubis. Lo que está por debajo es probablemente, porque la hernia inguinal también puede bajar, recuerden, ¿no? Probablemente es hernia crural. Si está en la línea un poco hacia arriba, esa es hernia inguinal. ¿Me entendieron o no? Otra consulta. Dime. Entonces, doctor, por ejemplo, las cirugías serían cirugías inferiores relacionadas a las hernias inguinales. Las hernias inguinales solo se operan de emergencia si están encarceladas o estranguladas. Si es encarcelada, que no se reduce, tiene que operarse. Si es estrangulada, tiene que operarse. Pero si es una hernia que es coercible, que se reduce, se debe operar en forma electiva para preparar al paciente adecuadamente, como hemos estudiado en todo este
tiempo del preoperatorio, porque garantiza que sea mucho mejor, que vaya mejor. Y el saber si es femoral o inguinal influiría en el tratamiento. Sí, sí influiría en el tratamiento. Ahora vamos a ver cuando veamos la técnica quirúrgica. ¿Qué hora tenemos? Ese es el problema, que estas clases son para varias. Entonces, vamos a ver acá. Voy a presentarles un video. Antes, como ustedes notarán que yo no les estoy hablando nada de técnica quirúrgica hoy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me interesa, antes de hablarles de técnica, que entiendan cómo es que se hace la técnica. Si ustedes entienden esto, la técnica es sencilla. ¿El video lo pusiste acá también? Anatomía inguinal. Miren, este es un video que hizo un cirujano, la verdad que yo, incluso hasta lo he felicitado, la mayoría, porque ha hecho un gran trabajo, ha hecho un trabajo fenomenal, que nos permite entender mejor tridimensional este problema de la cerebro. Atentos, por favor, les pido por favor su atención y vamos a parar cuando tengamos. Esa es una tumoración en el lado izquierdo. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que nosotros hemos hablado, ¿no es cierto? Ahora de repente lo pueden entender mejor, el músculo oblicuo mayor y cómo viene a insertarse acá. No se ven las fibras que pasan porque lo han cortado acá para poder entender que por ahí pasa hasta llegar el testículo. Y por debajo de este ligamento inguinal están los vasos femorales, zona de debilidad para las hernias crurales o femorales. Las hernias inguinales salen por acá o hacia arriba. Todavía no estamos hablando de indirecta, nada de eso. Bien. Con el dedo usted la puede reducir. Ese es el anillo inguinal superficial que hemos hablado y ese es el oblicuo mayor. Hemos visto los contenidos. Ahora, en el siguiente plano está el oblicuo menor, hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que en el siguiente plano está el oblicuo menor. Hemos dicho que este oblicuo menor acá le hace una especie de una hoz de martillo, una especie de circular, ¿verdad? Porque está entrando de adentro el orificio interno. Ahí están viendo la zona del tendón conjunto también. Hemos recordado que el músculo oblicuo menor con el transverso se juntan y forman lo que se llama el tendón conjunto. Algunos dicen que realmente no existe el tendón conjunto, que solo en menos del 5% se encuentra. Otros prefieren llamarlo zona conjunta, porque es donde se unen los dos para alrededor y llegar hasta la zona del pubis, ¿no? Esto es del oblicuo menor con el transverso, lo que le formaría parte del anillo o parte del conducto inguinal. El psoas está por detrás, no lo vamos a mencionar ahora, pero es un músculo que está por detrás, el que nos permite levantar la pierna. Ese es el anillo crural, ¿no? Lo que estamos viendo. ¿Okay? Debajo del ligamento inguinal, nos acercamos, y ese es el anillo inguinal o profundo, donde la fascia, el músculo transverso, la fascia transversal ha tenido una especie de orificio por donde entra el contenido. Todo eso se llama conducto, ¿no? Ahí están los vasos que de repente nosotros no lo hemos visto, pero en ese trayecto
En ese conducto inguinal está pasando todos estos paquetes, ¿no? Que vienen a ser el conducto deferente, ¿no? Con sus respectivos vasos, la arteria testicular, la vena testicular, y si es que hay una hernia, también una hernia con un contenido. Hay una cosa importante que también deben saber. La arteria ilíaca externa, ¿no? Que llega acá y se convierte en ¿qué? Femoral, cuando pasa por el orificio crural, ¿no? Antes de eso da unas ramas hacia arriba. Esta de acá se llaman arterias epigástricas y venas epigástricas. Es muy importante porque se ve en la cirugía. Entonces, la arteria epigástrica inferior, porque hay una superior de la mamaria interna, se van a unir. Viene de abajo, con la de la mamaria superior se une. Pero esta rama asciende por el recto y nace en la arteria ilíaca y produce una división en dos partes, ¿no? Hacia afuera o diría hacia adentro y hacia afuera. Tal vez no lo entienden, vamos a ver un poquito más. Miren. La arteria, este es el conducto inguinal, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Van conmigo? Correcto. Hemos dicho que hay una arteria que nace de la vena ilíaca externa y se va hacia arriba. Esta arteria epigástrica divide en dos partes. La parte hacia el medio, ¿esto qué sería? ¿Qué músculo sería? El músculo recto. Este es el músculo recto. Este de acá es el conducto inguinal. ¿Y esto amarillo qué es? El ligamento inguinal. Bien, está conmigo, no hay nada que hacer. Esta arteria epigástrica divide en dos partes, hacia el medio y hacia afuera. Cuando la hernia está hacia afuera y pasa por el conducto inguinal se llama hernia inguinal indirecta. Esta zona es una zona de debilidad, se llama triángulo de Hasselbalch o Hasselbalch. Acá no hay un orificio. Acá hay una zona donde no hay casi músculos. Entonces, a veces la hernia no se va por acá, se va por este lado. Cuando se va por este espacio del triángulo de Hasselbalch, se llama hernia inguinal directa. Directa porque no pasa por ningún conducto, sino directo a través de la parábola inguinal, a través de esta debilidad. ¿Cómo está delimitado? Borde medial o medial, no externo, sino medial, porque está hacia el medio, por los rectos. Vasos epigástricos inferiores y ligamento inguinal. Deforman este espacio que es el ligamento, que es el triángulo de Hasselbalch por donde pasan las hernias inguinales directas. Pero las hernias inguinales directas también luego de pasar por acá avanzan por acá y al final aparece una tumoración acá. Usted no puede saber si es directo o indirecto. Porque igual, sea esto, no sé si el video complete eso, a ver, no, creo que sí. Ahí tienen un esquema más o menos, a ver acá, ¿no? Ahí estamos viendo, ahí están los rectos, aquí está el oblicuo mayor, acá está el orificio externo, hacia abajo están los vasos femorales, donde serían las hernias plurales, pero tanto la directa como la indirecta van a salir por acá. A veces, al inicio pueden estar solamente localizadas acá y puede confundirles. Miremoslo por atrás. O sea, metámonos dentro del abdomen, ¿ya? O sea, a la inversa.
el orificio, recuerden que acá están todos los intestinos, acá estarían los rectos, acá estaría el músculo. ¿Qué músculo sería este? La fascia transversalis. Hace el hueco de la fascia transversalis y por ahí se llama ¿qué orificio sería? El orificio inguinal interno. No es el externo, porque estamos viéndolo a la inversa. Primero estábamos viendo así, ahora estamos viendo así. ¿Ya? Entonces ese es el anillo inguinal interno. Una vez que entiendan esto, el tratamiento, la técnica de Ludwig es sencilla. Ahí estamos viendo. Ahí están viendo ustedes también. Estas que van hacia arriba, ¿qué cosa es? Las arterias epigástricas, ¿cierto? Entonces, dividen esto, dividen hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera serán las arterias inguinales indirectas y hacia adentro, hacia el recto, las arterias inguinales directas. Ok, muy bien. Si nos metemos por el conducto, ahí estamos metiéndonos por el conducto, tendríamos una idea de cómo pasa más o menos hasta llegar al orificio externo. Ahí están los rectos. Este gráfico es importante. Ahí están los rectos. Ahí están las arterias epigástricas, hernias indirectas, hernias directas, ¿no es cierto? Esto que vendrían a ser la arteria ilíaca externa. Acá estarían las hernias crurales, por debajo, ¿no? Las hernias crurales o femorales. Entonces, ahí está, bien claro. Sacamos, por ejemplo, la aponeurosis y podemos ver cómo discurren por los rectos las arterias, ¿no? Vamos a dejarlo ahí para después. Ahora sí vamos a ver. ¿En qué consiste el tratamiento de la hernia? Entonces, una vez que tenemos estos conceptos, ¿en qué consiste el tratamiento? Toda hernia debe ser tratada. Y el tratamiento, obviamente después de preparar al paciente, tiene algunos puntos importantes que deben saber. Uno es el tratamiento del sacro. Hay que tratar el sacro. Si este es el orificio y sale la hernia con su contenido, entonces uno de los tratamientos es tratar el sacro. Esa es la primera parte. El otro es el tratamiento del contenido. Vamos a hacer que sea puesto acá el piplo o el intestino o lo que quieran. El segundo punto es el tratamiento del contenido que está dentro de la hernia. Y en tercer lugar es el tratamiento de la pared de la que está ocasionando que salga esa hernia. Esos tres puntos tenemos que ver en el tratamiento quirúrgico. Muy bien, entonces ahora sí podemos tener una idea mejor, porque ahora sí hablamos y nos entendemos que ese conducto inguinal, ¿no? Hemos dicho que es
está el oblicuo mayor. En la parte inferior hemos dicho que está el arco crural o la hernia femoral. Hemos dicho que hay un complejo funcional que se contrae y que puede hacer de que no se produzcan esas hernias. Ese trayecto es más o menos 4 a 5 centímetros. Si nosotros hacemos un esquema acá, entonces vamos a ver de que en este esquema, este sería el pubis y en esta zona sería el ligamento inguinal. Acá estarían haciéndole la forma, este sería el orificio externo y adentro sería el orificio interno, ¿verdad? Estos músculos que nosotros hemos visto representados acá, ¿cómo hacemos para que no salgan las hernias? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer? Esto lo vamos a hacer después. El saco, ¿Ah? Vamos a verlo acá. ¿No? En mi esquema a veces se entiende, ahora que ya han visto la figura. pero primero el saco, no la pared. El saco. A ver, vamos a ponernos acá. Me dicen si no entienden el esquema. Entonces, este es el músculo recto. Vamos a ver el lado izquierdo, ¿verdad? Este es el músculo izquierdo que está encima del pubis, ¿verdad? Acá está el pubis, ¿no? Acá está la espina ilíaca. Hemos dicho que el músculo oblicuo mayor forma acá un ligamento. Ese es el ligamento inguinal. ¿Se ve hasta allá la figura? Bueno, los que están atrás no pueden ver. Entonces, por otro lado, hemos dicho de que el oblicuo menor hace una especie de, se va a unir junto con el transverso y van a formar como una arcada, lo que se llama, ¿qué se llama esto? Tendón conjunto. Tendón conjunto, acá está, se unen acá y se unen aquí. Tendón conjunto. Y las fascias transversales, atrás, hay una apertura que es el orificio interno, ¿no es cierto? Entonces, ese pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá, pasa por acá y se forma acá. Este sería el trayecto del conducto inguinal, ¿no? En verde, hacia afuera, el orificio externo, hacia adentro el orificio interno, hacia acá la zona conjunta, hacia acá el ligamento inguinal en completo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para tratar esta hernia? Como todo el componente sale por acá, vamos a hablar de la hernia inguinal indirecta, en este caso, o directa si quieren, porque ambos. Recuerden que acá están las arterias epigástricas, ¿no es cierto? Y hacia acá hay una zona de debilidad que hemos dicho, que es el triángulo de Hesselbach, ¿no es cierto? Entonces, los cirujanos a lo largo del tiempo han tratado de entender esto y han dicho, bueno, si acá hay un hueco, hay una deficiencia, entonces ¿cuál es lo lógico? Tapar el hueco. Pero ¿cómo lo tapo? En esos tiempos no había forma, ¿cómo lo tapo el hueco? Sutura. Efectivamente. Así. Efectivamente. Dijeron, bueno, entonces como esto es fibroso y esto también es fibroso, si yo uno esto con esto, puedo ajustar, puedo hacer de que eso que estaba separado se cierre, se junte más. Entonces le pongo unos puntos acá entre esta zona que está acá y el ligamento inguinal. Ese fue el primer concepto que se tuvo del tratamiento de las hernias. Entonces se llegaba a esa zona y se trataba de unir esta zona conjunta de los músculos con el ligamento inguinal. Y aparecieron las primeras técnicas, hay muchísimas técnicas, pero las más comunes, las técnicas de Pacini.
Bassini, ahora lo vamos a ver más adelante, Bassini, que unía el ligamento inguinal con esta zona músculo fibrosa del transverso como el oblicuo menor. Para hacernos análisis que vienen los vasos. Claro, por supuesto, respetando los vasos. Los vasos, recuerden que están atrás. Cuando hemos visto, no están delante de los músculos, están detrás. Si hemos visto el esquema, ¿no? Hemos visto que los vasos están detrás. ¿Ven? Los vasos allá están detrás. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Entonces dice, vamos a unir esto de acá, que es la zona conjunta, con esto de acá. Entonces lo vamos a juntar esto con esto, ¿no? Entonces lo voy a ajustar, este taller acá no, sino acá lo voy a ajustar. Antes de que pase esto querían tratar acá. Ajustaban acá y nunca funcionó, porque el problema no está necesariamente acá, sino nace desde arriba. Entonces, esas técnicas, habían dos técnicas, que son la técnica de Bassini y la técnica de McBride. Ya no se hacen casi ahora. El otro hacía lo mismo, pero este ligamento inguinal, cuando llega acá al pubis, se hace más fuerte, más duro, en la zona de la espina del pubis. Se hace más duro y se llama ligamento de Cooper. Este ligamento inguinal, cuando llega a la zona de la espina del pubis, o sea, cuando llega acá, se hace más duro, más fibroso acá, más fibroso. Eso se llama ligamento de Cooper. Esta zona es más débil que el ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper es más fuerte, es más fibroso que el ligamento inguinal. Entonces algunos usaban el ligamento de Cooper para unir desde acá unos puntos en esta forma. Unir todo esto y hacer que ese conducto se ajuste más. Esas técnicas, que son técnicas que se hacían antes, hemos operado así, son la de McBride y la de Bassini. Unir el ligamento inguinal con la zona conjunta, o unir el ligamento de Cooper con la zona conjunta. No sé si lo han entendido o si lo estoy confundiendo más. Claro, la técnica de McBride es unir el Cooper con la zona conjunta. ¿Pero qué pasaba? Que al hacer esto de acá, ¿qué estaríamos haciendo? Estaríamos jalando, ¿no es cierto? Tendríamos que jalar esto para unir con todo. Por eso se llaman técnicas con tensión. O sea que hay fuerza, tensión. ¿Ya? Ya hablamos de esto. Hemos dicho que el componente significa el tratamiento del saco, tratamiento del contenido y plastía de la cara. Quizás debería empezar por el tratamiento del saco. Cuando tenemos una hernia, vamos a hacer una incisión sobre la zona de la hernia y lo primero que vamos a hacer es ubicar la hernia, liberar este saco para poder reducirlo y meterlo dentro del abdomen, de lo cual vino. A eso se refiere como tratamiento del saco. Tengo que reducir el contenido que había acá. Tengo que mirar si el intestino, el epítlomo, lo que sea, está en buenas condiciones y lo regreso a la cavidad abdominal. Luego agarro el saco, que es esto que era el componente de la hernia, lo reduzco o lo cierro acá, lo anudo, para que no quede un hueco. Pero ahí no basta, porque si yo no hago la tercera parte, de nada sirven estas maniobras. Porque acá solo estaría reparando ¿qué cosa? El peritoneo. Y el peritoneo no tiene fuerza. El peritoneo es elástico. Entonces la hernia se volvería a salir. Para tratar una hernia debo tratar el saco, debo tratar el contenido, reduciéndolo, y debo tratar una técnica de refuerzo de la pared abdominal. Bien. En este
slide, clasifican dos tipos de técnicas, las técnicas con tensión y las técnicas sin tensión. Las técnicas con tensión, como su nombre lo dice, yo estoy haciendo una fuerza, estoy forzando al ligamento inguinal y a la zona conjunta para que se acerque a través de un punto, sea manual o sea vacío. Por lo tanto, sí van a cerrar, pero con el tiempo se pueden aflojar o le puede producir mucho dolor al paciente, y eso es lo que pasaba. Por años se practicó esta técnica, debido a que no había otras alternativas, y había un índice de recidiva de casi 5 a 10%, es decir, de 90 pacientes, 10 regresaban por la edad, porque se volvía a abrir, se volvía a separar, les dolía mucho. Hasta que apareció las técnicas sin tensión, y hay una operación que se llama la técnica de Lichtenstein, que es la que se practica ahora mucho más. A alguien se le ocurrió por ahí y dijo, bueno, si la causa es la tensión, hagamos una operación sin tensión. ¿Y cómo hacemos una operación sin tensión? Por ahí alguien lo dijo. Vamos a colocar un parche intermedio. Pero eso no pudo ser posible hasta que se hicieran las mallas de polipropileno. Bueno, nosotros usamos puntos de polipropileno. Hagamos una malla de polipropileno y pongámoslas en el medio. Y ya no anudemos los dos acá, sino anudemos la malla al tendón conjunto y al ligamento inguinal. ¿Se entiende o no? Entonces, de esa manera, yo coloco una malla y el contenido que viene de adentro ya va a tener un tope. Ese tope es la malla. Por eso se llama técnica sin tensión o técnica de Lichtenstein. Tendría la forma de... Tenía la forma del conducto inguinal. Una malla más o menos oblicua o rectangular de unos 8 o 10 centímetros en esa zona de debilidad, tanto para la inguinal directa como para la inguinal indirecta. Bien. Si nosotros colocamos una malla, esa malla la estamos colocando por delante o por detrás. Por detrás. Por delante. Por delante. Por delante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, ¿no? Acá están los músculos rectos y nosotros estamos colocando la malla acá, delante de los músculos, acá, hacia afuera. Entonces, hay un concepto en física. Si yo tengo una pared acá y tengo un hueco acá, ¿no? Si yo tengo una pared, un hueco acá, y vamos a ver que esto es un recipiente de agua, y yo tengo un hueco acá, y yo lo lleno de agua, ¿por dónde se sale el agua? Por acá, ¿cierto? Porque hay una fuerza, toda la fuerza se va a compensar la presión hacia acá. Igual es acá, ¿cierto? Yo estoy colocando la malla ¿dónde? Afuera, acá. Ahí la estoy colocando, acá. Imagínense que la cavidad es el abdomen. Este es el abdomen. Yo estoy colocando la malla por acá, ¿no? Y le pongo puntos acá. Técnica de Lichtenstein. Empezaron a haber recidivas también. Menos, pero había la posibilidad de recidiva. Y alguien por ahí dijo, ¿y qué tal si coloco la malla por acá? Ese sería el ideal. O acá. Y la agarro por acá. La probabilidad de recidiva es menor. ¿Por qué? Porque la fuerza va a caer también sobre esta parte. Es más probable que esto se salga que esto de acá se salga. Porque esto se va a apoyar por dentro. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces aparecieron las hernias o la reparación de hernias de la pared posterior, por detrás.
Y esa es la técnica que usa la cirugía laparoscópica. Puede ser abierta o cerrada, pero trabaja por detrás, como lo vamos a ver. Entonces, hemos dicho, la plastía puede ser con tensión, sin tensión. Las con tensión no usan malla, usan puntos que unen el tendón conjunto con el ligamento inguinal o el ligamento de Cooper, ¿no es cierto? Las sin tensión son aquellas que usan una malla, pero pueden ser anteriores o posteriores, ¿no? Como vamos a ver luego. ¿Cuál es el que más se usa? Ya, correcto. Bien. La técnica más usada en la actualidad es la técnica de Lichtenstein, la anterior. ¿Por qué razones? Por fines también técnicos, porque no todos tienen cirugía laparoscópica. Sin embargo, una buena técnica de Lichtenstein bien usada, bien en los ligamentos adecuados, en la zona que hemos estudiado adecuadamente, puede bajar la recidiva y ser comparable a la cirugía laparoscópica, es decir, poniendo una malla por detrás. Si es que yo coloco en el ligamento adecuado, en la zona conjunta adecuada y en el ligamento de Cooper adecuado con el ligamento inguinal, esto puede funcionar. Es la más fácil, es la más rápida, es la de menos costo, pero tiene inconvenientes, ¿no? Puede tener mayor recidiva, puede haber más dolor, puede haber una recuperación más lenta. La cirugía laparoscópica hace lo mismo, pero coloca la malla por detrás. Y también se llama, Menos dolor, ¿sí? y también se llama la técnica de Lichtenstein, también se lo pongo por detrás. No, la Lichtenstein es abierta. Ah, Es siempre es cirugía abierta. abierta, Ah, y ya. es anterior. Las técnicas posteriores hay varias técnicas, por eso no les he ido a confundir. Hay técnica de Nyquist, técnica de Stoppa, y esas mismas técnicas la usa el cirujano que hace la laparoscopía. Creo que acá estaba. Ahí está, de Stoppa. Cuando el refuerzo, la malla se coloca por detrás. No está puesto ahí, hay otra que se llama técnica de Nyquist, que significa también colocarla por detrás. La técnica de Stoppa significa, bueno, ya que les toca el tema tengo que resolverlo porque no lo vamos a confundir. En vez de colocar la malla por delante, se coloca por detrás, pero a los dos lados. Una malla grande. Eso se llama técnica de Stoppa. Es decir, en vez de tratar una sola hernia, los pacientes que tienen hernia en un lado tienen alta probabilidad de tener hernia en el lado izquierdo. Cuando usted opera un lado, ese lado ya está fuerte y el otro lado está débil. Si el paciente sigue teniendo los mismos riesgos, un gran porcentaje que llega casi al 50% hacen hernia del otro lado. Cuando se coloca por detrás, se usan los mismos reparos que hay acá. Ahora lo vamos a ver. Los mismos reparos, es decir, la zona de conjunta y la zona de los ligamentos. No hay problema. Ni por el externo ni por el interno. Son las que les expliqué, no le vamos a dar clase. Ya dijimos la hernia inguinal, ya dijimos cómo se diferencia, ¿no? Hemos dicho la técnica de Lichtenstein, acá la de posterior, la que les he dicho, Nyquist y Stoppa, la que les decía, y la laparoscopia. Nyquist y Stoppa es sin laparoscopía. Sin laparoscopia, así es. O sea, es abierta, las originales son abiertas. Los que hacen laparoscopía hacen las mismas técnicas, pero por laparoscopía, así como el apéndice. El apéndice se hace por una incisión de McGurk o Rocky Davis y se extirpa el apéndice. La laparoscopía no se llama incisión de McGurk, es cirugía laparoscópica de apéndice, pero se hace lo mismo. Igual es en el caso de la laparoscopía. Se hace lo mismo que esto, pero por vía laparoscópica. Se hace lo mismo, pero por vía abierta, sino que se hace posterior. Quizás ahorita se confunda cuando les menciono la palabra posterior. Vamos a ver el video y ya estamos casi por terminar.
cuando nos referimos a trayecto anterior, nos referimos a este lado, ¿no? Cuando nos referimos a trayecto anterior, significa que yo entro por acá con una incisión oblicua en la zona inguinal y voy a colocar la malla acá, delante, por delante. Entro y como acá está la zona de debilidad, ¿no? Yo coloco la malla acá delante, ¿no? Entre la zona que van a venir acá los otros músculos que no se ven, ¿no? Y los ligamentos inguinales, por delante. Cuando nos referimos posterior, ahora van a ver ustedes, cuando vamos posterior, entramos por detrás, en este caso es la paroscopía, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando entramos por cirugía laparoscópica, entramos por dentro del abdomen o por esta cavidad, entre los músculos. Cuando entramos por vía abierta, entramos por delante. No sé si me entienden esa parte. Esto estamos mirando hacia atrás. Hacia adelante estará toda esta cavidad. Por ahí cortamos, separamos el músculo y la malla la colocamos acá. Por eso se llama posterior. Cuando entro por vía abierta, corto, separo los músculos y desplazo la malla y la coloco acá, en esta zona. Cuando entro por vía laparoscópica, entro por la cavidad abdominal y hago lo mismo, pero por la cavidad abdominal, por detrás trabajo. Y coloco la malla en el mismo sitio, pero detrás de los músculos de la pared abdominal. ¿Ya? Todo tratamiento actual es con malla. Por ejemplo, ahí está entrando por detrás, ha separado las fascias transversales y está buscando y busca el anillo inguinal profundo, porque estamos atrás, por interno. Ese es hernia inguinal directa y al otro lado hernia inguinal indirecta. Y hacia abajo las hernias femorales o crurales. ¿Sí? ¿Y no tendría mejor efectividad las que se colocan posterior? ¿Cómo? ¿Pero no tendría mejor efectividad las mallas a posterior? Sí, hay estudios controversiales. Se han hecho estudios comparativos entre la anterior y la posterior. Y la posterior, o sea, olvidarías que salga. así es. Pero ¿qué pasa? Que depende también dónde lo coloques la malla. Si tu técnica no es adecuada, puede que esa malla no lo coloques en el sitio adecuado y se produzca la recidiva. En cambio, la técnica de Listener, si bien es cierto, tendría el efecto ese de que está por afuera, pero si tú lo colocas en un sitio adecuado comparado al otro lugar que lo han puesto inadecuado, podría tener menos recidiva. Y eso es lo que ha pasado en los estudios. Al inicio se vio que la técnica de Listener prácticamente tenía una recidiva un poco mayor que la laparoscopía, pero después se vio que la laparoscopía tenía más. ¿Por qué? Porque la laparoscopía tienes que aprender a operar por laparoscopía. Y si tú no tienes la expertise adecuada, no lo vas a hacer bien y puedes recidivar más. Otra cosa importante, no siempre está al alcance de todos la cirugía laparoscópica, ¿no? Pero se puede hacer por cirugía abierta, es decir, técnica de estopa y técnica de knifing, ¿no? Lo ideal es que la malla vaya posterior. Ese es el concepto teórico, funcional y fisiológico. Entonces, por ejemplo, para fines de examen sería posterior. Posterior, sí. La malla, lo ideal es que vaya en la parte posterior. Pero si yo pregunto, hablando de la técnica de Listener, estamos hablando de anterior, ¿no? Anterior. Está bien la pregunta. Ya. Seguimos acá para el escenario.
hacer vía abierta, pero es más difícil. El cirujano tiene que tener mucha experiencia porque todo va a estar cerrado y cicatrizado. Y si tú entras por detrás, no has hecho nada, o sea, está libre, es más fácil operar. Entonces, una de las indicaciones, puede ser pregunta de examen, anote, las hernias inguinales recidivadas de preferencia deberían solucionarse es una de las indicaciones de herniografía de la laparoscópica. Nuevamente por la laparoscopia. ¿Y cuáles serían otras indicaciones para optar por la laparoscopia? Bueno, primero que el cirujano esté entrenado en cirugía de hernia laparoscópica. No todos los cirujanos serán laparoscópicos de hernia. ¿Cómo? Claro, en segundo lugar, tener a disponibilidad los equipos, porque si no tienes los equipos adecuados, no puedes. Tercero, antes las mallas se fijaban, cuando es vía abierta se fijan con puntos, pero cuando es vía laparoscópica es más difícil hacer puntos en ese lado, como ustedes van a ver cuando vean los videos. Entonces se usaban unas suturas permanentes que se llaman tacker, que son una especie de grapas que colocaban la malla dentro y con eso podías sostener la malla. Ahora han aparecido hasta pegamentos. El cianoacrilato se puede colocar dentro de la malla y se pega la malla sin necesidad de colocar el punto. Las hernias, por ejemplo, inguinales bilaterales, debería ser una indicación de cirugía laparoscópica, ¿no es cierto? Las hernias en los obesos. Un paciente obeso le conviene 1000 veces operarse por cirugía laparoscópica, porque en vía abierta es mucho más difícil. Esas son algunas de las indicaciones que podríamos tener para la cirugía laparoscópica. Más o menos la idea es así, colocar la malla, viene por vía laparoscópica, y tratar toda esa parte, esa zona donde estaban las debilidades, ¿no? Entonces yo coloco la malla y tapo toda la zona de debilidad, tanto el triángulo de Ketchum, el femoral, todas ellas, ¿no? De esa manera quedaría la hernia posterior. Miren, ¿por qué se llama posterior? Porque está detrás del músculo B. Ahí lo pueden ver más claramente, ¿cierto? Está por detrás del músculo. Ciencia pura. Y esas mallas quedan permanente para toda la vida, se fibrosan, se adhieren. Se han hecho muchos estudios para determinar qué malla es la más adecuada. Hay diferentes tipos de mallas, que son otra clase ya, ¿no? Diferentes tipos de mallas, pero la más frecuente es la malla de polipropilene, que es la más común, la que se coloca y debe ser cubierto luego por el peritoneo. Bien. ¿Qué lo somos? Ya estamos igual, entonces, bueno, yo creo que ahí nos vamos a quedar. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ya lo hemos copiado el video. Sí, lo hemos copiado el video. Les mandé también parte de la clase de la vez pasada de digestivo de software. Doctor, entonces las mismas técnicas es para eliminar y para comprar. Claro. Muy bien. Es una pregunta para aclarar. En la hernia femoral, si es que usted hace por vía abierta, tiene que poner el refuerzo bien abajo. Es decir, porque el orificio crural está por debajo del ligamento inguinal, ¿no es cierto? Entonces tiene que reforzar bien abajo. En las técnicas inguinales, usted puede poner el punto entre el ligamento inguinal y la zona conjunta, arriba nomás. Pero ahí no está tapando el orificio femoral. Para que tape el orificio femoral tiene que poner el punto más abajo, donde está el orificio femoral. Cuando usted coloca la malla, obviamente la malla tapa todo. Esa es la ventaja de la malla. Tapa el femoral, tapa el directo y tapa el indirecto. Y cuando es estopa, tapa los dos lados, porque está usted agarrando la técnica de estopa a ambos lados, una malla grande. Obviamente la técnica de estopa es una cirugía cruenta, es dolorosa, porque es un espacio grande que hay que secar.
Poco a poco lo van a entender, revísenlo en la casa, si hay alguna pregunta nos avisan. Listo, muchas gracias. Nos quedamos. Vamos a hacer después un repaso vía web, ¿será? Porque hay muchos temas antes del examen que van a tener, ¿no? Porque son bastantes temas. ¿Qué tal lo divide en dos exámenes? Mucho tiempo. Yo por mí lo dividiría, pero en la escuela dice que va a ser un solo examen. Es bastante.